Hemos llegado en nuestra exposición regular sobre esta carta al versículo 8. Hemos leído lo anterior para que podamos ver el contexto, aun cuando el contexto lo marca toda la carta y no solamente unos versículos. Pablo, a la vez que está defendiendo su ministerio, lo que está haciendo es dejar las bases de cómo es la Iglesia, de dónde la Iglesia viene y hacia dónde ha de caminar, antes de pasar a algunos asuntos, muchos de ellos muy espinosos, como nos encontraremos en el capítulo 5 o incluso más adelante, disciplina, matrimonios, etc. Pero en este contexto lo que encontramos son bases importantes. Aquí nos vamos a hacer en el versículo 8 y unos versículos más en adelante, nos vamos a hacer una pregunta crucial, que es quizá lo que Pablo estaba esperando para la iglesia de Corinto. ¿Qué iglesia es la que nosotros queremos? Es decir, ¿cómo ves la iglesia? Pablo podría estar diciéndole a los de Corinto, ¿cómo veis vuestra iglesia? Y si es esta la iglesia que deberíamos de buscar o que deberíamos de tener. Y es la pregunta, por tanto, que nosotros debemos de hacernos, no solamente ahora, sino de una manera regular y constante. ¿Es esto lo que tenemos, lo que Dios quiere, o hay que hacer cambios o buscar otra manera de hacerlo? Por supuesto, la pregunta implica muchas respuestas y muchas situaciones, pero Pablo está tratando aquí de unos conceptos o unos problemas concretos. Para ello va a hacer mano o uso de la ironía. No es la primera vez que lo hace en la carta, no es la única vez, porque lo vemos en otros lugares. Pablo resultaba ser bastante irónico, porque lo que estaba buscando con su ironía muchas veces es hacerles pensar. En ocasiones Pablo llega y dice, no, esto es lo que tenéis que hacer, y ya está. Capítulo 5 lo vamos a ver, esto es lo que tendréis que hacer. Pero en otras ocasiones está diciendo, pero ¿es esto lo adecuado? A ver, pensarlo, ¿es ese el resultado que estáis buscando, que estáis esperando? Y así, de esta manera, lo está haciendo en estos versículos. Fijaros como lo dice en el versículo 8. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Ojalá reinásemos para que reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. ¿No veis ahí la ironía? Vosotros ya sois reyes, ya estáis en el reino, ya estáis en la posición. Pero lo que está haciendo en realidad es presentar dos conceptos bastante diferentes, a veces difíciles de descubrir, pero dos conceptos distintos de lo que es ser iglesia. Y es aquí donde nosotros tenemos que trabajar en el análisis en esta mañana. Y es algo que tendremos que hacer de manera regular en lo que es vida de iglesia, en esta iglesia o en la iglesia de donde vengáis todos vosotros. Por una parte, nosotros tenemos aquí lo que Pablo está diciendo que es la iglesia de Corinto, o cómo los de Corinto se estaban sintiendo ellos allí en la ciudad, o al menos una gran parte de la iglesia. Nos dice en el versículo 8, bueno, ya estáis saciados, sois ricos, sois reyes, estáis reinando. Esto, por cierto, nos recuerda mucho a otra iglesia más adelante, la iglesia de la Odisea, que el ángel está escribiendo o Juan está escribiendo y les está diciendo, vosotros pensáis que sois ricos, pero en realidad sois unos pobres desgraciados, pobres y desnudos. Y ahora aquí Pablo está diciendo algo parecido. Bueno, pensáis que ya estáis saciados y satisfechos. Porque esto es una realidad que se nos puede presentar a todos nosotros. Que llegamos a un momento en decir, bueno, lo que estaba buscando ya lo tengo. Algunos de vosotros teníais vidas desordenadas, habéis conocido el Evangelio, bueno, pues ya tenemos la vida ordenada. Teníamos una carga muy pesada en nuestra conciencia por causa del pecado y al encontrarnos con Cristo, pues esa carga ha desaparecido, ya estamos bien.
Necesitábamos un pueblo, una iglesia, una congregación y ahora tenemos la congregación. Bueno, ya está, lo que necesitábamos ya lo tenemos. Es como el que consigue su hogar, su trabajo y su familia y dice, ya está, ya no quiero más. Con esto ya soy feliz. Ni quiero mejorar ni quiero empeorar. Estamos satisfechos. Y a veces puede que nuestra iglesia pueda caer en esa rutina que puede ser buena, pero que para los ojos de Pablo, luego nos lo va a decir, no es tan buena. Satisfechos con las bendiciones del Señor. Hay prosperidad, hay comodidad, las reuniones, esto es una buena vida. Podemos venir los domingos a nuestros cultos, tenemos los hermanos que nos visitamos, tenemos las posibilidades de la comunión, hacemos algunas cosas juntos, satisfechos, con muchas bendiciones de parte de Dios, con muchos dones en la iglesia que compartimos y con muchas promesas de esperanza en la eternidad. Hay abundancia. ¿Sois ricos?, dice Pablo. Claro que sí. Ricos emocionalmente y ricos espiritualmente. Esto es lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. La cantidad de dones que se nos va a decir más adelante que ellos tienen y que comparten, la edificación espiritual que ellos estaban adquiriendo. Ahora sabemos que Cristo es el Señor y el Salvador. Entendemos doctrinas teológicas profundas, como puede ocurrir en medio de nosotros en este día. Así que somos ricos emocionalmente, satisfechos en muchas áreas y no en todas, y por tanto hay un crecimiento regular de abundancia espiritual. E incluso hemos llegado a una posición, podían pensar los de Corinto, en que ya no necesitamos más que nos enseñen. Fijaros, si lo estaban pensando en la iglesia de Corinto, cuánto más lo podríamos pensar nosotros. Todos vosotros tenéis una Biblia, quizás 5 Biblias, quizás muchas más Biblias, todos los años cambiáis de Biblia y si no os gustan las portadas os compráis otro con otro color. Tenemos variedad de Biblia, podemos leer nuestra Biblia. Ya no hace falta que me repitan o que me digan o que me enseñen. Pablo, está muy bien lo que tú nos dices, pero ya estamos satisfechos, ya tenemos conocimiento de las Escrituras, no tenemos que necesitar que vengas tú o que venga nadie a instruirnos. He leído la Biblia una vez, pues ya la conozco, ya sé las doctrinas, ya sé las enseñanzas. No tengo necesidad de maestros espirituales. ¿Cuántas veces tristemente yo he escuchado personas que me dicen, no necesito leer libros, tengo mi Biblia? Cuando lo que está mostrando esto es una total ignorancia. ¿Cómo no vas a querer la experiencia y el conocimiento de otros hermanos que te van a ayudar a enriquecerte con la Escritura? Bueno, pues hay gente que dice, no, yo ya, con lo que yo medito, lo que yo veo, etcétera. ¿Cuántas veces habréis escuchado personas que dicen, yo no necesito la iglesia, ya estoy satisfecho, yo ya conozco todas las cosas, tengo mis propios análisis, puedo tomar mis propias decisiones, ya no necesito apostolados o apóstoles o maestros o instrucciones? Esto es lo que le estaba ocurriendo de alguna manera a Corinto. Pero nos dice más, fijaros lo que dice en el versículo 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, prudentes, fuertes y honorables. Esto es extraordinario que una iglesia, la iglesia de Corinto, la iglesia nuestra, pudiera llegar a esta posición. Prudentes, moderación, no os metáis en problemas, no arriesguéis todo lo que hemos alcanzado. Formalidad sin complicarse la vida. Sin extremismos. Qué bueno es que nuestra iglesia tenga este conocimiento de la verdad, esta buena noticia, pero no te metas en líos o con problemas de la sociedad o del mundo que nos rodea. La iglesia en Corinto estaba complicado de riquezas. Bueno, seamos moderados con lo que tengamos. Sí, hay que hacer las cosas, hay que cumplir las responsabilidades, pero sin ningún tipo de extremismo, sosiego espiritual y de compromiso en nuestras vidas. O como nos dice, ya somos fuertes. No tenemos ya los dones que el Señor nos ha repartido, pero más que los dones tenemos profesionales para nuestro trabajo. La tendencia que estaba en Corinto y la tendencia en las otras iglesias que podéis leer en el Nuevo Testamento y hoy en nuestras iglesias es más que buscar hombres y mujeres de fe y llenos del Espíritu,
lo que se estaban buscando es profesionales que sepan manejar las cosas, que sepan las técnicas de la sociedad en la que nos encontramos. Influyentes, carismáticos en su manera de actuar y de obrar. No tanto que dependan completamente de la palabra de Dios, que sean fieles hasta la humillación, como nos va a decir más adelante Pablo, sino que busquemos gente que sepa tratar, que sea político, que sea negociante de las situaciones de hoy en día. Así que fuertes y honorables. Porque una de las cosas importantes para la iglesia de Corinto, en esa zona comercial que vivían, como puede ser en nuestra iglesia, es que seamos aceptados. Esta es la tendencia que muchas veces podemos ver en las iglesias. Vamos a ser aceptados, que no nos miren de reojo, que no nos miren con sospecha, sino que nos miren con confianza, como un grupo más que comparte y que vive el Evangelio a su manera, como una religiosidad de la intimidad, pero no de lo público. Que cuando surja la opción podamos presentar el Evangelio, pero sin extremismos exagerados. Ser normales, como el resto del mundo, en esta pluralidad de ideas, de filosofías, de opiniones, de religiones, culturas, etcétera, etcétera. Esta es una tendencia. Esto es lo que parece que está acusando el apóstol Pablo con esta ironía que nos dice en el versículo 8 o en el versículo 10. Por otra parte, tenemos la otra iglesia que Pablo está defendiendo o está proclamando. La lista que nos hace es bastante negativa. Si la leemos como si fuera una lista de calificaciones o cualidades de la iglesia que Pablo imagina, parece que vamos a quedar como un poco deprimidos o desalentados. Fijaros lo que nos dice, versículo 9. Nosotros somos como exhibidos por Dios ante el mundo. Esto es una idea interesante. No es que dice que estén ante el mundo por causa del mundo, sino que Dios los ha acogido a Pablo, a Apolos y los demás líderes y los ha puesto delante del mundo. Aquí están, estos son mis ministros. Claro, anteriormente ya nos había dicho lo más necio, lo más pequeño, lo más miserable para avergonzar. Así que Pablo y los demás son traídos delante del mundo para ser exhibidos, como si fuera una tarima de esclavos y de siervos que son vendidos y que son hechos espectáculo para el mundo. No es el mundo que lo ha hecho, es Dios. Sentenciados a muerte, un espectáculo. Esto es lo que hay. Fijaros, esto es la iglesia, la locura del Evangelio. Estos son los que trastornan el mundo. Esto es lo que estaba diciendo Pablo. Esto es lo que estaba viendo en su recorrido por los diferentes lugares en el libro de Hechos. Insensatos, no prudentes, como era la iglesia de Corinto, sino que nosotros somos insensatos por amor de Cristo. No pensando en el coste. La iglesia de Corinto estaba diciendo, bueno, vamos a presentar el Evangelio, vamos a dar testimonio, vamos a vivir a la luz de la palabra de Dios y del Evangelio, pero no nos vamos a complicar demasiado, que luego van a venir, nos van a decir, nos van a aislar, o vamos a ser perjudicados la familia, los negocios. Pero Pablo lo que está diciendo es, no, nosotros pa'lante, cueste lo que cueste, insensatos, te vas a meter en la boca del lobo, vas a tener problemas, no vayas por esta dirección, tómate esta otra, sé prudente, medítalo bien, busca los apoyos que sean necesarios. Pablo está diciendo, no, nosotros no vamos con la prudencia, nosotros somos insensatos. Tenemos a Cristo y no nos importa. Cristo y el crucificado, lo demás lo ignoramos. Seguimos en el versículo 10. Débiles. No estamos dependiendo como vosotros fuertes de vuestros dones naturales. No quiero saber otra cosa. Aun cuando Pablo es quizá de los más grandes sabios teológicos que nos pudiéramos imaginar, Pablo llega y dice a la iglesia de Corinto, yo no vine aquí con conocimiento, yo no vine aquí para mostrar mis habilidades naturales. Yo vine aquí solamente con una cosa, Cristo y Él crucificado. Locura para uno, sí. Trastorno, sí, lo que podáis, pero es esto. Lo único que podemos hacer, lo único que queremos hacer, lo único que el mundo necesita es Cristo y Él crucificado. Insensato. Insensato en estos tiempos de cultura, de conocimiento, de análisis, de adaptación, de moderación, que puedas venir tú, un hombre insensato, sin coordinar las cosas.
¿Qué es lo que lleva a esta conclusión? Nos dice también el versículo 10, despreciados. No somos aceptados por el mundo, somos despreciados por el mundo. Podemos adaptar nuestra religiosidad cristiana a la cultura de la época con tal de que podamos decir somos cristianos, pero oye, que soy igual que tú. Pero Pablo lo que está diciendo es, yo vengo con Cristo, yo vengo proclamando a Cristo, soy siervo del Señor Jesucristo, y esto que me dice, vosotros que sois sensatos y los demás que sois despreciados. Por esa causa, versículo 11, dice Pablo, pasamos hambre, sed, somos como si estuviéramos desnudos, abofeteados, sin morada fija. Versículo 12, fatigados en el trabajo, maldecidos, aun cuando ellos bendicen y obran bien para la sociedad, soportando la persecución, difamados, aun cuando ellos estén rogando por ellos. Recordar en el capítulo 13 que nos habla de honrar y de orar por las autoridades, etc. Pero mientras nosotros estamos haciendo esto, somos difamados, somos despreciados. Y entonces termina el versículo 13, somos la escoria, el desecho. Hombre, esta estrategia, Pablo, no es muy comercial. Si nosotros viniéramos en la sociedad actual del siglo XXI, en nuestra cultura, ya sea en esta ciudad, en cualquier otra, de esta manera, y que nos sintamos como la escoria. ¿Sabéis lo que la escoria es? El resto inútil que ya no sirve para nada y que es amontonado después para deshacernos de él. Somos el desecho. ¿Cómo va a ser la Iglesia el desecho del mundo? ¿Cómo vamos a tener esta visión de nosotros? ¿Qué prosperidad, qué futuro tiene la Iglesia de Ciudad Real si venimos con esta actitud que está manifestando Pablo en contraste con la sana, moderada y adecuada actitud de la Iglesia de Corinto? Bueno, aquí es entonces donde nosotros tenemos que hacer las consideraciones adecuadas. Y es la conciencia de cada uno de los que vosotros decís ser creyentes. Si os vais a dejar amoldar o llevar por la visión que pueda tener la Iglesia de Corinto o por las demandas y el ejemplo, Pablo luego lo dice en el versículo último que se leyó, el ejemplo que Pablo nos manifiesta. Saquemos algunas consideraciones. Hace unos días he acabado de leer un libro que me ha parecido interesante, supongo que Peregrino después lo editará, que se llama Los hijos del rey también sufren, o algo parecido. Y este hombre está diciendo, sí, somos los hijos del rey, somos los príncipes, pero nos hace toda una lista de 200 y pico páginas para decir que los creyentes sufrimos y experimentamos por diferentes razones, por muchas razones, aflicción. Eso tendemos a olvidarlo. Los creyentes no hemos venido aquí a ser totalmente felices, como dice el mundo, y satisfechos. Nunca se nos ha dicho esto en las Escrituras. Al contrario, lo que nos dicen las Escrituras de principio a fin es que hemos sido salvos para servir, no salvos para ser servidos. Claro que podemos ir con cierta arrogancia y decir, somos los hijos del rey, somos los hijos de Dios, no tenemos por qué sufrir. Bueno, esto es una teología diferente a lo que es la teología de las Escrituras. Y lo que ahora en algunos ambientes o Internet podéis encontrar es algo que ya se estaba denunciando aquí con la ironía de Pablo. ¿Satisfechos vosotros? Y mirar lo que somos nosotros. ¿Qué es lo que debéis de buscar? Descansar en el Señor Jesucristo no significa que ignoremos el trabajo. Claro que descansamos, que Cristo es nuestro reposo, que Cristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor, que nos ha hecho promesas, que tenemos la eternidad ya segura para nosotros porque es por gracia y no por méritos que nosotros pudiéramos tener. Pero eso nos hace la responsabilidad del trabajo. Y por tanto no podemos imaginar que ni tu vida individual ni la vida de iglesia sea simplemente la de la satisfacción y de la comodidad. Todo lo contrario. Hemos venido para servir y para extender el reino de Dios. Aun cuando seamos esos hijos de Dios, esos hijos del Rey, eso no quita de que tengamos
la tarea y la responsabilidad diaria, no de ciertos años, no de ciertos días de la semana, sino la responsabilidad diaria de estar iluminando en medio de la oscuridad.